El sol significó para los hombres primitivos un elemento de seguridad. Cada vez que se ocultaba, temían que no volviera a surgir en el horizonte. Y es que en la oscuridad, sin visión nocturna, garras o mandíbulas provistas de fuertes colmillos, la naciente humanidad era presa fácil para los depredadores. Así fue como el sol se convirtió en uno de los primeros objetos de adoración. Cada amanecer parecía un don divino, y prácticamente no hubo civilización que no contara entre sus deidades primordiales al sol. Después del sol, otra fuente de seguridad fue el fuego, luz en la oscuridad y calor en el invierno. El dios del fuego no tardó en aparecer en múltiples religiones. A lo largo del tiempo, el ser humano concedió la categoría de divino a otros elementos a los que veía con una mezcla de temor y respeto: el agua, el viento, la tierra. De esta manera apareció el politeísmo, que consistía en la adoración de múltiples dioses. Muchos pueblos piensan que los astros, las montañas, los mares, las plantas y los animales poseen vida y personalidad propias. Esta creencia se conoce como animismo. Otros han creído en la existencia de seres sobrenaturales capaces de ejercer dominio sobre estos elementos. Es distinta la forma en que cada persona o grupo cree en estos seres e intenta relacionarse con ellos. Inclusive hay quienes no creen que exista ningún ser supremo. La creencia en lo sobrenatural, así como las costumbres, ceremonias, danzas, representaciones y símbolos relacionados con ella, forman parte de la cultura de todos los pueblos, y en muchos casos se les considera como algo sagrado. ¿Tienes un amigo imaginario? Sí, tengo uno. Me acompaña cuando estoy sola. Le hablo de mis alegrías e ilusiones, de mis tristezas y preocupaciones. Siempre está conmigo. Es mi secreto. ¿Y crees que exista? Claro, en mi imaginación. Pero te preguntaba si crees que existe en realidad. ¿Y que mi imaginación no es parte de la realidad? Bueno, tu imaginación es real, pero no las cosas que imaginas. Como no son realidad, por ejemplo, tus sueños o los personajes de los cuentos. ¿Me comprendes? Te comprendo, pero siento reales muchas cosas imaginarias y me parece intensa la emoción hacia ellas. En la vida suceden cosas en las que hay mucho de mágico e inexplicable. A lo largo del tiempo, los mitos y leyendas han servido para transmitir los valores y creencias de los pueblos. Pero su importancia radica en que la gente adquiere a través de ellos un sentido de identidad y de unidad de grupo, a veces interpretándolas en forma literal, otras veces en sentido figurado. Muchas ideas religiosas de nuestra cultura tienen su origen en el cercano Oriente, como denominaron los europeos a la parte de Asia más próxima al mar Mediterráneo. De las creencias de esos pueblos provienen muchos mitos, leyendas, rituales, creencias y símbolos. Antes de la invención de la escritura solo se podía conocer el pensamiento mítico, mágico y religioso, a partir de lo que se infería de los hallazgos arqueológicos. Sabemos, por ejemplo, que los humanos de la era neolítica acostumbraban enterrar a los difuntos con objetos que hacen suponer que creían en algún tipo de vida después de la muerte. A través del estudio de las tradiciones más antiguas, sabemos que ese tipo de prácticas van acompañadas de la creencia en miles de espíritus. Muchas culturas tienen la convicción de que cada persona está bajo la protección del espíritu de algún animal, planta o cosa. Entre los antiguos mexicanos se llamaba Nahual, y las personas acostumbraban dar a sus hijos el nombre de este ser que el destino les había asignado como protector. En los orígenes de diversas civilizaciones, era usual que cada familia o clan tuviera sus dioses tutelares, y cuando varios clanes formaban una aldea o ciudad, elegían uno o varios de esos dioses o diosas como su divinidad protectora. Durante milenios, el ser humano creyó que el mundo estaba gobernado por muchos seres sobrenaturales. Sin embargo, esa idea cambió y se pensó que tal vez no había tantos espíritus como la gente consideraba. La veneración de los griegos y romanos por sus dioses se transformó hasta convertirse en simpatía, como la que sentimos hacia los personajes de los cuentos. En cambio, creció la idea de que había algún ser supremo, un Dios mayor que todos, causa de todas las cosas y quizá único.
El contacto con las civilizaciones de Asia contribuyó a desarrollar esta idea, pues aunque en India como en otras partes se creía en la existencia de multitud de espíritus, cada vez mayor número de pensadores consideraban a todos los dioses como diferentes manifestaciones de una misma divinidad. Inclusive la creencia más extendida en India es que todo cuanto existe es manifestación directa del Ser Supremo. Es como si dijéramos que todo es parte de Dios. Esta idea se conoce como panteísmo, que quiere decir Dios es todo. También de la filosofía hindú tomaron los griegos la idea de la reencarnación, es decir, que el espíritu de una persona o animal puede después de muerto volver a nacer en el cuerpo de otro ser. Solamente alcanzando la unidad con el Ser Supremo y el desprendimiento de los bienes materiales es posible detener ese regreso repetido. Otra doctrina que sustentó la idea de un Dios único fue la de Zoroastro, en Persia. Para este profeta existe un solo Dios, Ahura Mazda, Señor de la Sabiduría. Todo lo bueno proviene de él y es sostenido por el Espíritu Creador y 6 más que son la mente del bien, la verdad, el poder, la devoción, la salud y la vida. Todo lo malo es causado por el espíritu maligno, quien tiene diversos aliados. Esta doctrina sostiene que el espíritu maligno lo es por decisión. Por ello, los seres humanos son capaces de elegir entre el bien y el mal. Entre los pueblos de la antigüedad, al que más debemos nuestras ideas religiosas es al de Israel. El origen de los judíos, también llamados hebreos o israelitas, se ubica en Mesopotamia. Este grupo étnico emigró hasta establecerse a orillas del mar Mediterráneo, al sur del país de los fenicios, pues pensaban que su Dios les había destinado ese territorio. Los hebreos fueron uno de los primeros pueblos del cercano oriente que inventaron un sistema de escritura. Esto les permitió poner por escrito sus más antiguas tradiciones y su historia, centrada en la relación del pueblo con su Dios. Ese conjunto de escritos sagrados, reunidos a lo largo de siglos y conocido con el nombre de Torá, son la base del Antiguo Testamento de lo que hoy llamamos la Biblia. La religión de los hebreos se distingue por la estricta creencia en un solo Dios, monoteísmo, la prohibición de representarlo y de venerar imágenes, la afirmación de la superioridad del Dios de Israel y su predilección por el pueblo judío.